Por segundo año consecutivo, el Automóvil Club Jacetania Classic Car visitaba Canfranc Estación. Hola, estamos en Canfranc Estación, población con dos núcleos urbanos, el de Canfranc, propiamente dicho, a 4 kilómetros de aquí, y el de Canfranc Estación, donde nos encontramos. Lugar que ha elegido la Asociación Jacetania Classic Car para hacer su concentración y expo invernal. Detrás de mí, la majestuosa Estación Internacional de Canfranc, inaugurada en 1928 y muchos años fue Estación Aduana Hispano-Francesa. A mi lado, la única churrería móvil del Alto Alagón, lugar de parada obligatoria para los esquiadores que suben a esquiar a Candanchú o Astún, a tan solo unos kilómetros de distancia. Hoy veremos en la expo de la Jacetania Classic Car vehículos interesantes por sus características o por su carnet de identidad, el de los coches. Conoceremos a alguno y alguna de los afortunados dueños. Gran afluencia de público que se interesó por la historia de los vehículos expuestos. El presidente del Automóvil Club Jacetania Classic Car nos contaba el por qué habían elegido Canfranc Estación para esta expo invernal. Bueno, Canfranc Estación, pues porque es un sitio idílico para hacer este tipo de eventos y porque es nuestro pueblo, prácticamente, aunque somos de Jaca, pero consideramos que Canfranc es nuestro pueblo y la estación es maravillosa. Y de las facilidades encontradas por parte del municipio. Nos pusimos en contacto con el alcalde, como bien digo, es el segundo año que lo hacemos, y facilidades todas. O sea, todas. Que ofreció una interesante visita histórica de la estación a los participantes. Nos confirmó el objetivo de llegar a los 200 socios. Pues llevamos 130 y vamos 200, es nuestro objetivo y lo vamos a cumplir, que de eso ya nos vamos a encargar. Y nos presentaba al vehículo clásico más longevo de esta expo invernal. El más antiguo es el Londine Dauphin de José Lalana. Estamos con José Lalana. Buenos días, José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dueño de un Renault Dauphin del año 59, ¿no?
Sí, el año 59, 1959, fue el año de matriculación, pero según las últimas investigaciones parece ser que el vehículo procede del año 58. ¿Y qué características mecánicas tiene tu Dauphine? Sí, el vehículo, de acuerdo a aquella época, tiene únicamente 3 velocidades, primera, segunda y tercera. Y bueno, es un vehículo que para aquella época era un vehículo bastante rápido, a pesar de tener solamente 27 caballos. Lo que me pregunto siempre es si un vehículo del año 59 tiene todavía piezas de recambio. Sí, en este caso concreto, y afortunadamente para mí y para el propio vehículo, es auténticamente original. No ha necesitado absolutamente nada. Es original, como digo, incluso el interior, los asientos. ¿Y es vehículo clásico o vehículo antiguo? Bueno, estamos pendientes de una nueva normativa que van a sacar, lleva bastante tiempo, van a aprobar el gobierno en concreto de España, en donde tendrá un tratamiento singular. Podrá compatibilizar la matrícula antigua que yo conservo, matrícula de Huesca en concreto, pues 9002, podrá compatibilizarlo con una placa sin necesidad de ponerle una matrícula histórica, con una placa con una V y una H, que significa vehículo histórico. Y mi deseo es continuar, como digo, con la misma matrícula y añadirle esa placa que sea el distintivo de que es un vehículo clásico y vehículo histórico a la vez. Y un vehículo del año 59, que se supone que contamina más que los de ahora, ¿puede pasar por la zona de cero emisiones en una ciudad? Sí, la nueva normativa contempla la posibilidad de que a partir de determinados años puedan circular por distintos lugares, en concreto por las principales ciudades. Otro de los vehículos, el SEAT 1500, que nos presentaba Alberto Domens, fue muy reconocido en un tiempo, ya que era el taxi de España. Alberto Domens, dueño de un flamante 1500. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? Sé que me lo ha dicho un pajarito que eres hermano de Andrés Domens, piloto actualmente de rallies y de los que andan. ¿Tú no corres rallies? No, yo no corro rallies porque yo estoy siempre que puedo ayudando a Andrés con el coche y en las carreras para que no tenga problemas de tipo mecánico. Hablando de mecánica, el SEAT 1500 que tienes, ¿qué características técnicas tiene? Pues este es un SEAT 1500 del año 66 con un motor de 1500 centímetros cúbicos, con caja de cambios de 4 velocidades en la columna de dirección, y por lo demás no tiene nada más en particular. Era un coche que en su época lo empleaban mucho los taxistas porque era un coche amplio y confortable. Un coche del año 60 y tantos, ¿tiene problemas de repuestos? No, nosotros hasta ahora no tenemos ningún problema de repuestos porque vamos a muchas ferias del automóvil de clásico. Un vehículo que fue habitual ver por Canfranc Estación al ser frontera francesa fue el Citroën DS23, el más moderno de la serie DS, es decir, de los llamados Tiburón, y que nos presentaba su dueño, Felipe Zapater. ¿El DS23 en qué se diferenciaba del DS21? Bueno, básicamente por fuera son la forma de los faros, que estos van integrados, y los otros eran individuales, pero en el aspecto de mecánico y de aspecto normal no se diferencia nada más. Más motor, más tecnología, pero no, básicamente era el mismo. ¿En qué años se fabrica? Este concretamente está fabricado en el año 69. Siendo un vehículo con tantos años, ¿es difícil encontrar repuestos? No, en absoluto. O sea, de todo lo que quieras. Igual piezas de motor, que escapes, que hay de todo. ¿Y ahora este vehículo, por los años que tiene, se considera histórico o clásico? No, yo creo que es más bien histórico ya. Señor Zapater, muchísimas gracias. Mi más cordial enhorabuena por tener semejante joya. Muchas gracias. Sí, la verdad es que causa un poco de admiración porque no es un coche muy habitual de verle por ahí.
O sea, hay muchos y bonitos además, por ejemplo, concretamente este Mercedes que tenemos aquí al lado, pero la verdad es que es un coche, vamos, que llama la atención. Aunque el vehículo que menos presentación necesitaba era el SEAT 600 de Antonio Valero. Pues bueno, pues que me lo compré, es que no sé, hace eso, lo restauré y aquí lo tengo y bueno, pues para pasárselo bien con los amigos. Y admirando tanta belleza automovilística, se nos hizo la hora de comer, así que pasamos por la famosa churrería de Canfranc y conocimos a quien tuvo esta genial idea. Hablábamos de la singularidad de este enclave pirenaico, y decirme si no es singular que la segunda mejor churrería de Aragón 2023 esté aquí, a pie de carretera nacional y al pie de las estaciones de esquí de Candanchú y Astún. El que tuvo la genial idea se llama Pedro Rodríguez, o Pedro Flores, como es conocido por todo el mundo. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Canfranero o canfranqués? ¿Cómo se dice? Se dice canfranqués, pero a mí me gusta más canfranero. ¿Cuánto tiempo llevas con la churrería? Pues va a ser el tercer año. ¿Trabajas solo y ya das abasto como hoy? Sí, pues son jornadas un poco maratonianas, incluso 16 horas al día, muchos fines de semana, pero bueno, sí, estoy yo solo para todo. Y con estos deliciosos churros, Aragón Racing se despidió de este maravilloso lugar y de estos magníficos amigos del Automóvil Club Jacetania Classic Car junto a sus joyas sobre ruedas. ¡Hasta la próxima!